hasta la última clase lo que revisamos fue cómo calcular momentos de inercia, ¿no? Recuerden que finalmente todas las propiedades que nos interesan son respecto de los ejes centroidales. Sí, entonces, el primer paso siempre es el primer paso siempre es encontrar las coordenadas del centroide, pasar a través de esas coordenadas los ejes centroidales y luego a través de esta metodología que vimos, ¿no? Esta pequeña secuencia, calcular los momentos de inercia respecto a esos ejes centroidales. ¿Sí? Va a depender del número de secciones que tenga del número de figuras que tenga nuestra sección transversal, de la ubicación que tenga cada uno de los centroides de cada área, para que esta operación se haga tal vez un poco más extensa, ¿no? Recuerden que hay que aplicarlo cada vez para cada una de las áreas. Aquí, aquí por ejemplo, tenemos tres áreas. Esto es el momento de inercia respecto al eje X centroidal de toda la sección. Y esto es la suma, ¿no?, de los momentos de inercia del área 1, del área 2 y el área 3. Tres áreas. Tenemos aquí es disgregado. Todo esto que está en paréntesis es la aplicación del teorema de Steiner para el área 1, para el momento de inercia centroidal del área 1. Esto es para el área 2 y esto es para el área 3. De la misma manera se opera para el momento de inercia en el eje Y, en el eje perpendicular, y también para el producto de inercia. ¿Sí? Por favor, que esta secuencia de cálculo, la forma en la que vamos a calcular estas distancias, ¿no?, la distancia entre los ejes X centroidal de cada sección y el eje X centroidal de toda el área, ¿sí?, debemos mantener esa forma de cálculo. Si estamos calculando, por ejemplo, esa distancia entre los ejes X como la coordenada Y del centroide del área 1 menos la coordenada Y del centroide de toda la sección, mantengamos esa forma de cálculo. ¿Sí? O sea, si vamos a hacer de esta forma, que sea esa forma en todos los casos. ¿Sí? Ahora lo escribo. Tenía conectada la tablet un ratito. Esto de aquí les conecto, ¿no? Entonces, tanto para el área 1 como para el área 2, como para todas las áreas que tuviera involucrada esta sección, siempre lo vamos a calcular de esta manera, ¿no? Para un área 2, por ejemplo, esto será Y sub 2 menos el Y centroidal. Y también la coordenada Y del centroide de toda la sección. Y así, si tuviéramos n áreas, cada una de las áreas, esta diferencia se calcularía de esta manera. ¿Sí? En el cálculo de momentos de inercia no tiene mucha afectación, no tiene mucha relevancia, ¿sí?, porque al final esto está elevado al cuadrado, pero donde sí o sí va a tener algún efecto tal vez perjudicial si lo mezclamos, ¿sí? Si es que en algún momento podemos calcular, por ejemplo, Y1 menos Y centroidal, y en otro caso calculamos Y centroidal menos Y1, y así vamos mezclando. En el momento de inercia no puede no afectar, pero donde sí va a afectar es en el producto de inercia, ¿sí? Porque el producto de inercia son dos términos, y uno de ellos está elevado al cuadrado. Entonces es diferente que aquí sea positivo que sea negativo, y viceversa, ¿no? Entonces, es finalmente un esquema de cálculo, ¿no? Entonces, dijimos que con estos momentos de inercia centroidales podemos hacer un último análisis, que es encontrar las orientaciones principales, que son las orientaciones donde los momentos de inercia toman su valor máximo y mínimo, ¿sí? Y recuerden que es importante eso porque el momento de inercia principalmente, nos cuantifica, ¿no?, cuán resistente es una sección a flexionarse, ¿sí? Cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor será la resistencia a la flexión. Resistencia a flexionarse. Y viceversa, ¿no? Cuanto menor sea el momento de inercia, menos resistente será una sección,
a la flexión. Esto va a ser importante el próximo ciclo que llevemos mecánica de materiales. Ahí vamos a ver cómo ese momento de inercia es una cantidad muy importante para nosotros poder definir cuánto se va a flexionar un elemento estructural. ¿Correcto? Entonces vimos, ¿no?, que hay una serie de expresiones matemáticas que nos permiten calcular los momentos de inercia en esos ejes girados, como estas de aquí. Y de todas esas rotaciones nos interesa principalmente la rotación, la orientación, la inclinación, donde los momentos de inercia toman sus valores máximo y mínimo. ¿Sí? Esas orientaciones se denominan orientaciones principales. Se calculan esas orientaciones a través de esta expresión de aquí. Recuerden que cuando uno opera esto en la calculadora, solamente nos arroja un valor. Solamente nos arroja un valor que es una orientación, un ángulo, una inclinación. Pero luego hay que calcular la otra orientación. Recuerden que finalmente son dos ejes, ¿sí? O sea, están girando dos ejes. De acá, ¿ven? Está girando el eje X, está girando el eje Y. ¿Sí? Entonces, un ángulo lo obtenemos de esta expresión, ¿no? Si despejamos aquí θp, será θp igual a 1/2 del arco cuya tangente es toda esa expresión. La orientación principal es 1/2 del arco cuya tangente es menos el producto de inercia sobre la semidiferencia de los momentos de inercia. ¿Sí? Entonces, una orientación principal la hallamos con esta expresión, la otra simplemente estará a más o menos 90 grados. ¿Sí? Si le llamamos θp', por ejemplo, este será θp, el que hemos calculado con esta formulita, simplemente le sumamos 90 grados. Y esas serán las dos orientaciones principales. ¿Sí? Luego habría que verificar, ¿no?, en esta orientación cuál se encuentra, el momento máximo o el momento mínimo. Si, por ejemplo, en la primera orientación principal se encuentra el máximo, en la otra sí o sí estará el mínimo. ¿Sí? Son así mutuamente excluyentes. Y viceversa, ¿no? Si en esta orientación está el mínimo, en la otra orientación estará el máximo. Si ocurre esto, a este valor de θp le vamos a llamar θp1, la orientación donde tenemos el momento máximo de inercia, momento de inercia máximo, θp sub 1, y a esta orientación donde encontramos el mínimo le llamaremos θp sub 2. Esas son las orientaciones principales. Y ahí se acabó el análisis de los momentos de inercia en las secciones transversales. No habrá mayor momento de inercia que ese que hemos calculado aquí. ¿Sí? Entonces, todo a partir de estas expresiones, estas expresiones analíticas que nos ayudan a calcular los momentos de inercia en un par de ejes girados. ¿Sí? Los ejes U y V son los ejes X y Y que han girado θ grados. Correcto. Entonces, pasa lo siguiente, miren, alguien vio estas expresiones y dijo, ¿qué tal si acomodamos estas expresiones? ¿Qué tal si este momento de inercia, por ejemplo, respecto de U, le pasamos a restar aquí el momento, la semisuma de los momentos de inercia? Y del otro lado nos queda toda esta expresión, la semidiferencia, por el coseno del ángulo doble, 2 veces θ menos el producto de inercia por el seno del ángulo doble. Y aquí debajo hacemos otro tanto. Esto va a quedar así. Lo dejamos así, tal y como está. La semidiferencia por el seno del ángulo doble más el producto, 2 veces el producto, por el coseno del ángulo doble. Correcto, entonces esto de aquí lo podemos, si elevamos al cuadrado ambos términos, acá, esto de acá. Aquí, ¿qué cosa nos va a quedar? La semisuma por el coseno cuadrado de 2θ, más o menos, ¿no?, el producto de estas dos cantidades,
el doble, ¿no? Dos veces el producto de estas dos cantidades, más el producto de inercia al cuadrado por el seno cuadrado de 2θ. Y aquí nos quedará la semidiferencia por el seno cuadrado de θ, más dos veces estos productos de aquí, por, o más esto de aquí, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si sumamos estas dos expresiones, ¿no? Estas dos ecuaciones, nos quedará algo como esto, ¿no? Momento de inercia respecto del eje U, menos la semidiferencia que está acá, al cuadrado más el producto de inercia al cuadrado, ¿sí? Y esas cantidades que estaban en medio, como estos son productos y aquí se ha escapado un 2. Esto aquí no vaya. Si no, no iba a salir. Eh, Vamos a corregir esta formulita. Si nos fijamos, los productos que están en medio van a ser iguales, ¿no? Aquí vas a tener el doble de la semidiferencia por el coseno del ángulo doble, producto de inercia por el seno del ángulo doble, y aquí vas a tener semidiferencia por el seno del ángulo doble, eh, producto de inercia por el coseno del ángulo doble. Entonces, al sumar esas dos cantidades se van a cancelar entre sí y nos va a quedar la semidiferencia por el coseno cuadrado de 2θ más la semidiferencia por el seno cuadrado de θ. ¿Cuánto es el coseno cuadrado de 2θ más el seno cuadrado de 2θ? Esto aquí es 1, ¿sí? Y de la misma manera nos quedará con el producto de inercia siguiente, ¿no? Entonces aquí finalmente nos va a quedar la semisuma, o perdón, la semidiferencia de momentos de inercia más el producto de inercia al cuadrado. ¿Correcto? Entonces alguien vio esta expresión y dijo, ah, mira, esto se parece a la forma paramétrica, a la ecuación paramétrica de una circunferencia. Solo que en vez de los ejes X y Y, tendremos, ¿no? En el eje horizontal momentos de inercia y en el eje vertical producto de inercia. ¿Sí? Es así que se plantea, o es esa la razón por la que se plantea una herramienta gráfica que se llama círculo de Moore. Esa expresión que les comenté hace un rato es esta de aquí. Momento de inercia menos la semidiferencia, todo esto al cuadrado más el producto de inercia en esa rotación, en ese par de ejes girados, al cuadrado es igual a la semidiferencia al cuadrado más el producto de inercia al cuadrado, en los ejes originales X y Y. Para una sección determinada estos valores son fijos, ¿sí o no? Ya están establecidos. ¿Sí? De tal manera que todo este segundo término, el término de la derecha, lo podemos reemplazar por una constante también elevada al cuadrado. ¿Sí? Y es así que alguien, como les digo, identificó, ah, mira, esto se parece a una ecuación paramétrica de la circunferencia. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación paramétrica de una circunferencia? En un plano XY, tú tienes una circunferencia con centro en el punto de coordenadas h, k, y que tiene un radio de r, un radio igual a r. ¿Cómo es la ecuación paramétrica de esta circunferencia? Es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? Entonces alguien vio esta semejanza con esta expresión de aquí y dijo, ¿qué tal si construimos
una circunferencia, pero ya no sería X versus Y, sino sería momento de inercia versus producto de inercia. ¿Sí? Que sería en el momento de inercia y en el eje vertical tendríamos productos de inercia. ¿Sí? De modo que esta circunferencia de aquí, mira, va a tener por centro el punto cuyas coordenadas son la semisuma coma 0. ¿Sí? Ese será el centro de la circunferencia. Concentro en esa circunferencia y con este radio R, que es igual a toda esta expresión de aquí, se define esta circunferencia de Mohr. Círculo de Mohr también le llaman. Donde cada punto, cada uno de estos puntos de la circunferencia del perímetro, representa una orientación, un cambio de ejes. ¿Sí? Y el par coordenado de cada uno de esos puntos, por ejemplo este punto de aquí, por ejemplo este punto de aquí, si trazamos esta vertical, lo que marque en la coordenada horizontal será el momento de inercia en esa orientación. Y si trazamos aquí una perpendicular al eje vertical, lo que marque en este eje vertical será el producto de inercia en esa orientación. Y así para cualquiera de los puntos. ¿Sí? En este punto, por ejemplo, su momento de inercia será este de acá. Su producto de inercia será este de acá. Este de acá. ¿Sí? Si ese es el caso, ¿cuál sería el punto? ¿Cuál sería el punto que nos estaría mostrando el mayor valor del momento de inercia? ¿A qué punto le corresponde el momento de inercia máximo? Siendo que cada punto de esta circunferencia es un par coordenado, momento de inercia versus producto de inercia. ¿Sí o no que el máximo valor del momento de inercia lo encontraremos aquí? No hay más, ¿sí? Hasta aquí, mira, el momento de inercia puede tener este valor. Un poco antes tendrá este valor que es menor. ¿Sí? Un poco después, aquí, tendrá este valor. ¿Sí o no que no habrá mayor momento de inercia que el que se ubique en esta posición? ¿Sí? Aquí estará y ese será el momento de inercia máximo. Si ese es el momento de inercia máximo, ¿dónde estará el momento de inercia mínimo? En el punto que está diametralmente opuesto, ¿no? Acá. Este será el mínimo momento de inercia. Y si nos fijamos en esos puntos, ¿cuánto vale el producto de inercia? Vale 0. ¿Sí? No hay ninguna coordenada vertical. Si cumple lo que habíamos visto con las expresiones analíticas, habíamos dicho, ¿no? Cuando está acá, se comprueba que cuando estamos en los ejes principales, el producto de inercia siempre es 0. ¿Sí? Sabemos analíticamente. ¿Sí? Calculando así manualmente, porque hacemos alguna aproximación, por ahí puede haber involucrado algún error de aproximación. O sea, te puede salir un valor bastante pequeñito, pero siempre es próximo a 0. ¿Sí? Podría salir 0.05, o podría salir, por ejemplo, no 10 milímetros a la cuarta. ¿Sí? No es un valor próximo a 0, pues sí, pero si tú lo comparas, por ejemplo, contra el momento de inercia, que puede salir 15 millones de milímetros a la cuarta, ahí sí es una cantidad muy pequeñita, ¿sí? Comparativamente. ¿Sí? Entonces, eso es generalmente por errores de aproximación. Este método fue bastante usado en su momento, ¿ya? Porque quien lo desarrolló fue Otto Mohr, ingeniero civil del siglo XIX. Y en ese momento no habían herramientas de cálculo tan
tan potentes como tenemos ahora. Si bien es cierto, está un poco, ya no está tan, ya no es tan popular su uso, ¿sí? Porque ahora con las expresiones analíticas, ¿no? Con estas funciones, tú lo programas en una plantilla de AutoCAD, estas expresiones de aquí, y funcionan correctamente, ¿sí? Operamos correctamente, obtenemos inclusive una precisión altísima, ¿no? ¿Sí? Pero en su momento esta herramienta fue bastante importante y dio paso también a otras aplicaciones parecidas. En mecánica de materiales vamos a ver algo similar, pero para esfuerzos. ¿Sí? Esta es una herramienta gráfica, depende de cuán exactos hagamos los gráficos y también depende de nuestros instrumentos de medición. ¿Sí? Al final se miden estos valores. ¿Sí? No hacemos ninguna cuenta más allá de calcular la posición del centro, ¿sí? Y luego medir el radio, ¿no? Entonces con herramientas traes tu compás, traes tu transportador, ¿sí? Primero ubicas el centro que tiene por coordenadas la semisuma de los momentos de inercia, coma cero, y luego trazas el radio, ¿no? ¿Sí? Marcas ahí el radio, mides el radio correspondiente a toda esta expresión, y con centro en ese punto, trazas este radio, esta circunferencia, e identificas, mira, simple vista nada más identificas dónde está el momento de inercia máximo, cuánto vale ese momento de inercia máximo, y dónde es y cuánto vale también el momento de inercia mínimo. Correcto, esa es la justificación, ¿no? Cómo se desarrolla esta circunferencia. Ahora, para elaborarla, para construirla, aquí tiene su procedimiento. ¿Sí? Primero nos dice, ¿no? El primer paso siempre es obtener los momentos de inercia base, ¿no? En nuestro caso, los momentos de inercia centroidales y producto de inercia centroidal. Esto de aquí. ¿Sí? Con esos momentos y producto de inercia centroidales, lo que vamos a hacer es construir el círculo. Entonces vamos a construir un plano donde los ejes en el eje horizontal tengamos o marquemos todo lo que son momentos de inercia, y en el eje vertical lo que ubiquemos será productos de inercia, valores de producto de inercia. ¿Sí? Lo siguiente va a ser encontrar el centro del círculo, que tiene por coordenadas, en la coordenada horizontal, es la semisuma de los momentos de inercia, momento de inercia en X más momento de inercia en Y sobre 2, y la coordenada Y será 0. ¿Sí? El centro estará por acá, por ejemplo, ¿no? Y luego vamos a marcar otro punto, un punto de referencia A le vamos a llamar, que tiene por coordenadas momento de inercia en X, producto de inercia X. Correcto. Entonces, concentro en ese punto C y ajustando nuestro compás para que justo dé el radio hasta ese punto A. ¿Sí? Concentro en ese punto C y el otro extremo del compás en el punto A. Trazamos nuestra circunferencia de Moore. Y con esto ya tendría. Este punto A, ¿qué cosa es? Este punto A representa el eje X, que tiene por coordenadas, ¿no? Momento de inercia en X, producto de inercia XY. Incluso, miren, esta circunferencia es práctica en el sentido de que directamente podemos medir la orientación principal. Si desde este punto A que representa el eje X, giramos hasta encontrar el momento de inercia máximo, aquí está el momento de inercia máximo, ese ángulo que barre el radio, este ángulo de acá, vendría a ser la orientación principal. ¿Sí? No va a ser θ P, va a ser en este caso 2 veces la orientación principal, 2 veces el ángulo para encontrar la orientación principal.
¿Por qué es 2 veces el ángulo? Las expresiones de aquí, de donde hemos partido para plantear esta circunferencia, son funciones o provienen, ¿no?, de funciones del ángulo doble. Acá están. Todos son funciones del ángulo doble. Entonces, lo que giremos en la circunferencia de Moore siempre será el doble de lo que giremos en el estado de esfuerzos real, en el estado en el plano XY real. ¿Sí? Aquí tenemos. Si giramos desde X, θ P1, hasta encontrar el eje donde está el momento de inercia máximo, es decir, uno de los ejes principales, aquí en la circunferencia de Moore, lo que giraremos será 2θ P1, el ángulo doble. ¿Sí? Sí. Entonces, al final, esta circunferencia nos va a ayudar a determinar en cualquier nuevo par de ejes, ¿sí?, U y V, vamos a poder encontrar el momento de inercia y el producto de inercia. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, que te pidan, ¿no?, que te soliciten, ¿cuál será el momento de inercia cuando este eje X haya girado 20 grados en sentido antihorario? Lo que vamos a hacer aquí en la circunferencia de Moore, una vez que la hemos construido, ¿no?, una vez que hemos ubicado este centro que tiene coordenadas semisuma de los momentos de inercia, o sea, promedio, ¿no?, de los momentos de inercia, coma cero. Y una vez que hemos ubicado este punto A, que tiene coordenadas momento de inercia en X, producto de inercia en XY, trazamos la circunferencia, ¿sí?, y luego, como este punto A representa el eje X, aquí están sus coordenadas, desde ese punto A vamos a girar. En este plano real nos piden que giremos 20 grados, sexagesimales en sentido antihorario. Entonces, cuando vayamos al círculo de Moore, vamos a girar el doble. ¿Sí? Con nuestro transportador medimos desde aquí 40 grados. No sé, por aquí, hasta acá, por acá. Entonces, este punto de aquí va a representar este eje girado, llámale X'. ¿Cuál es el momento de inercia en ese punto de aquí que representa? Bajas una perpendicular hacia el eje horizontal y mides. Esta distancia de aquí vendría a ser el momento de inercia respecto al eje X'. Y luego desde este punto trazas una perpendicular también al eje Y, al eje vertical, y este vendría a ser el producto de inercia en esa nueva orientación girada. ¿Sí? Ese es el planteamiento, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál es el problema? O de repente, ¿cuál es la razón por la que ya no se utiliza mucho esto? Y esto lo pueden ver aquí en el ejemplo. Miren, si calculamos los momentos de inercia y producto de inercia centroidales aquí, obtendremos estas cantidades. Momento de inercia en el eje X centroidal es 2.9 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Miren qué orden están estas cantidades. Estamos hablando de 2.900 millones de milímetros a la cuarta. Esto de aquí será, el momento de inercia en Y será 5.6 por 10 a la 9, o sea, 5.600 millones de milímetros a la cuarta. Y el producto de inercia será menos 3.000 millones de milímetros a la cuarta. ¿Sí? Entonces, para poder graficar esto en un plano XY, tenemos que ajustar nuestra escalación. Justamente han hecho eso aquí. Han colocado todo en miles de millones, ¿sí?, miles de millones de milímetros a la cuarta, para tener finalmente, ¿no?, el momento de inercia en X igual a 2.9, el momento de inercia en Y igual a 5.6 y el producto de inercia igual a menos 3. Aquí está la escala, mira. La escala está en miles de millones de milímetros a la cuarta. ¿Sí? Entonces, para construir la circunferencia, primero ubicamos el origen. Sus coordenadas son
semisuma de los momentos de inercia, o sea, 2.9 más 5.6 entre 2, eso es 4.25. Esto recuerda es por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. ¿Sí? Luego ubicamos el punto A, que tiene coordenadas momento de inercia en X, producto de inercia en XY, de modo que ese vector, ese radio OA, o ese segmento de recta OA, es el radio de nuestra circunferencia. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos. Mira. El punto O está en esas coordenadas. Acá está. El punto O está en las coordenadas 4.25 en X, 0 en Y. Luego el punto A estará en estas coordenadas 2.9 menos 3. Con centro en O y el otro extremo de nuestro compás en el punto A, trazamos la circunferencia, es esto de acá, y medimos. El momento de inercia máximo es este valor de acá, sale aproximadamente 7.54 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta, mientras que el momento mínimo sale 0.96 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Si queremos saber la orientación principal, y esa es una de las ventajas que tiene este método, directamente, mira, queremos saber cuánto girar desde el punto A que representa el eje X, recuerdan, aquí están sus coordenadas, momento de inercia en X, producto de inercia en XY. Desde este punto A giramos, medimos el ángulo hasta encontrar el momento de inercia máximo. Lo que hemos girado aquí, el ángulo que habremos cubierto, será el doble de la orientación principal θP1. θP1 porque lo que estamos encontrando es el momento de inercia máxima. ¿Sí? Momento de inercia máxima. Y ahí simplemente dividimos, ¿no? Venimos con nuestro transportador, medimos este ángulo de aquí y luego dividimos entre 2. ¿Sí? De nuevo, depende de muchos factores, ¿no? Depende de cuán bien hagamos este diagrama, depende de la escala que consideremos, dependen de nuestros instrumentos de medición también. ¿Sí? Al final, estas serían las respuestas, ¿no? Los momentos de inercia principales, bueno, y la orientación principal, que es este ángulo, ¿no? Habría que medir. ¿Lo han medido? Sí. La intención es medir, miren, aquí calculan, ¿no? Pero esto en su tiempo no utilizaban porque igual, ¿no? Sí. Si no tenían calculadora para hacer las operaciones matemáticas que hemos visto arriba, tampoco tenían calculadora para hacer este arcoseno, ¿no? ¿Sí? Por eso la idea es medir nada más. Acá vienes con tu transportador, mides este ángulo y ya está. ¿Sí? Lo divides entre 2 y esa será la orientación principal de TAPU. Ahora, de repente alguien está pensando, no, profesor, pero eso también lo podemos hacer en AutoCAD. Sí se puede hacer en AutoCAD, pero yo digo, no, si tienes una computadora para utilizar, digamos, usar el AutoCAD, ¿por qué mejor no empleas esa computadora en programar estas expresiones analíticas? ¿Sí? De todas maneras, esto se revisa porque es una herramienta gráfica, es interesante, ¿no? Cómo idearon este tipo de aplicaciones, ¿sí? En esos tiempos que no había tal vez tanto desarrollo tecnológico en el campo del cálculo. ¿Sí? Y también porque hay aplicaciones en otros cursos. Eh, Tengo entendido que mecánica de suelos también tiene una aplicación que van a ver, ¿no? Una aplicación del círculo de Moore para un tipo de esfuerzos que se desarrollan ahí. ¿Sí? Por eso es interesante también revisar este tipo de herramientas. Y pueden hacer la comprobación con estos valores en AutoCAD, pueden hacer la comprobación de los problemas que hemos resuelto. Este problema de aquí, ¿cuál hemos resuelto completo? Aquí no.
Bueno, aquí el producto de inercia es cero, ¿no? Así que las orientaciones principales finalmente van a ser los ejes X y Y centroidales. De repente, a la conclusión que vas a llegar aquí es simplemente que este es el eje donde se encuentra el momento de inercia máximo y este es el eje donde se encuentra el momento de inercia mínimo, ¿sí? Eso pasa con el producto de inercia, cuando la sección es simétrica, ¿no? Si una sección es simétrica, sí o sí uno de los ejes principales es ese eje de simetría, ¿correcto? Bien, entonces con eso ya completaríamos la unidad 5. No sé si hay consultas sobre el trabajo, alguna cantidad que no les haya quedado claro para calcular, o algún valor que no les, o algún problema que no les esté saliendo. Recuerden que todo se entrega o el plazo de entrega es hasta este domingo, ¿no? Domingo 3 a la medianoche, 23:59 en realidad. Bien, entonces les dejé un video, una grabación, la grabación de un problema que hicimos en ciclos anteriores, que muestra, ¿no? Tiene la demostración, o bueno, tiene la comprobación mediante la función de AutoCAD más Pro de los momentos de inercia centroidales, los momentos de inercia principales, ¿sí? Revísenlo, dura 15 minutos. Está ahí paso a paso, ¿no? Desde la elaboración, la construcción de la sección. Inclusive tiene secciones con agujero. Es una sección con un agujero para que puedan comprobar sus resultados. A ver, preguntan aquí en el problema 4 respecto de qué eje. Voy a activar el trabajo final. Está desactivado. Y está nuevamente disponible. Pregunta por aquí, en la pregunta 4, el problema 4. Momento de área, recuerden que es lo que nosotros hemos llamado momento estático, ¿sí? El valor de Q. A ver, la pregunta es puntualmente, ¿no? En la pregunta 4, respecto a qué eje se halla el centroide. Sí, puede estar un poco ambiguo, ¿no? Este eje X' es referencial, ¿sí? Va a ser los ejes principales, o los ejes, digamos, iniciales, son este eje X y este eje Y. El eje X azul y el eje Y naranja, ¿sí? Entonces, respecto a esos ejes, finalmente el centroide, miren, pueden ubicarlo utilizando cualquier sistema coordenado, ¿sí? Pero aquí los principales son, o los iniciales, ¿no? Ejes iniciales son este eje X y este eje Y. ¿Sí? Respecto a esos ejes se calculan las coordenadas del centroide. Y luego a través de este centroide ubicamos nuestros ejes centroidales. ¿Correcto? El eje X azul y el eje Y naranja, ¿no? Respecto a esos ejes van a calcular las coordenadas del centroide.
Bien, ¿alguna consulta más, jóvenes? Ah, sí, sí, por eso en el trabajo final, aquí en la hoja de preguntas, ya no lo dice aquí, establece que la fecha de entrega es hasta este domingo a las 23:59, 11:59 de la noche. Pero en el, miren, en la indicación del trabajo grupal, dice, no plazo de entrega, el mismo plazo de entrega, caso la universidad publique otra fecha de entrega, desconsiderar esa fecha y tomar en cuenta esta que estamos indicando, ¿sí? En sus horarios seguramente va a aparecer una fecha de la próxima semana, que es la semana de exámenes. No, esa fecha no. A ver, me confirman si se oye. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Eh, Aunque la indicación aquí está por escrito, ¿sí? Dice, caso la universidad publique otra fecha de entrega, que seguramente lo que les está pareciendo a algunos, desconsiderar esa fecha, no tomarla en cuenta, prevalece la fecha límite que estamos indicando aquí, es decir, las 11:59 de la noche del domingo 3 de julio de este año. ¿Sí? Sí, solamente estamos repasando aquí lo que dice, ¿no? La indicación. El trabajo grupal ya se entregó y se dio esta indicación desde el comienzo, ¿no? No vaya a ocurrir, por favor, que piensen que la otra fecha es la del trabajo, ¿no? La entrega del trabajo. Bien, entonces, si no hay más consultas, jóvenes, yo les agradezco su asistencia. Espero que les vaya bien en sus exámenes. Sí, esa es la fecha indicada. Ujú. Espero que les vaya bien en sus evaluaciones, que les vaya bien también en el resto de su carrera. No, ya la evaluación individual ya la hemos tenido hoy día. ¿Sí? Solamente está pendiente el trabajo grupal que tiene para enviar hasta esa fecha. La nota sí sale en conjunto. Yo cuando termine de calificar esto de aquí, lo voy a publicar en el aula virtual, pero en el sistema, en el Sócrates, no va a salir hasta que envíen sus trabajos grupales. Ajá, ¿sí? O sea, hasta este domingo. Y luego lo que me demore revisando, ¿no? Sus informes grupales. Es simplemente sumar la nota. ¿Sí? Son 10 puntos y 10 puntos. No sabría decirte. Todo tiene que estar eh, para la otra semana. ¿Ya? No, por eso les estoy diciendo. Todas las notas tienen que estar para la próxima semana. Bien. Les decía, jóvenes, espero que les vaya bien en todo el resto de su carrera, en la etapa formativa, y después ya cuando se desempeñen como profesionales. Eh, Probablemente nos veamos en el próximo ciclo. Esperamos que ya de manera presencial, todos.
Hasta ese entonces, por favor, refuercen esta parte, es importante. Vamos a necesitar mucho de lo que hemos visto en este curso, ¿sí? Principalmente en mecánica de materiales. Bien. Nuevamente éxitos en sus exámenes y ya nos estaremos viendo pronto. Cuídense bastante, por favor. Hasta la próxima. Gracias. Cuídense también. Gracias también. Hasta el momento nos han dicho que todo vuelve a presencial. Sí, listo. Listo, jóvenes, permiso.